La prescripción del ejercicio en la rehabilitación cardíaca. Usualmente, las dos primeras fases, como lo vamos a ver, necesitan un control muy estricto y un personal muy especializado. Recién en la tercera fase es que podríamos hacerlo en grupos poblacionales mayores. Y empezamos siempre por que nosotros estamos hechos para movernos. Antes nos teníamos que mover si no nos casaban, y ahora estamos sentaditos trabajando cada vez más con las neuronas y menos con los músculos. A eso se suma el aumento de la comida, que no es tan buena, y entonces es una comida prograsa, ese es el resultado del progreso. Entonces, el resultado del progreso hace que nosotros terminemos con daño en la íntima de las arterias y formemos los ateromas. Los ateromas finalmente forman placas, y esta placa se puede romper y va a obstruir las arterias coronarias y finalmente van a terminar en un infarto y en una revascularización, que puede ser percutánea o, como en este caso, puede ser o percutánea o por corazón abierto. Muy bien, y hasta ahí es campo del cardiólogo especialista y es campo del cirujano cardiovascular. El problema es qué hacemos después, porque el paciente felizmente ha sobrevivido al ataque y tiene que continuar viviendo. Antiguamente lo que se conocía o había la corriente, inclusive de Hipócrates, que la cama es para el paciente, y eso ha traído muchos problemas. Sin embargo, este médico Asclepiades, que es griego pero trabajó en Roma, él desarrolló programas de actividades físicas para pacientes con enfermedades cardíacas, y los pacientes que él tenía se morían menos que aquellos que solamente estaban en cama, como es Hipócrates. Posteriormente, para los 1780, hay un ruso que es Nabokovich. Entonces él dice: el cuerpo privado de movimiento se deteriora como el agua estancada. Entonces, el agua de un manantial fluye, y mientras fluya se oxigena con el movimiento y no hay algas que se formen ahí. Sin embargo, si lo estancamos, termina pudriéndose. Heberden, en los 1800, él observaba que las personas se morían también, así es que tuvo un paciente que fue un leñador que tenía isquemia. Pero este leñador que tenía isquemia, como obviamente el ser leñador significa tampoco tener mucho dinero, tenía que trabajar, y si no trabajaba se moría. Entonces lo mandó a trabajar, y al mandarlo a trabajar, y esa parte hacer una actividad física, esta persona finalmente resultó bastante saludable luego sin tratamiento alguno más que el ejercicio. Muy bien, y ya para los 1854, Stokes entonces hace que haya deambulación temprana y hace programas de rehabilitación física. El más conocido por todos nosotros, obviamente, es Morris, que hizo un estudio con los choferes del transporte público, que decía: los choferes que hacen transporte público se mueren más rápido. ¿Por qué? Porque están todo el rato sentados y no se mueven. Y ya para el año 64, la Organización Mundial de la Salud emitió el primer reporte técnico de rehabilitación para pacientes con enfermedades cardiovasculares. Es decir, hemos pasado desde una etapa hipocrática en la cual el paciente no se mueve hasta una etapa moderna en la cual el paciente tiene que moverse. Entonces, ahora todos los pacientes que son postquirúrgicos deben de realizar actividad física. ¿Por qué? Porque es el músculo el que consume oxígeno. Es el músculo el que va a hacer la demanda para que funcione el pulmón y también el corazón. Se pasó. Entonces, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? Es el conjunto de actividades necesarias para asegurar al paciente cardiópata condiciones físicas, sociales, óptimas, que le permitan ocupar un lugar normal en la vida, o tan normal en la vida como le sea posible. Y esto es muy importante, porque un paciente que sale de un problema cardíaco, de un infarto, de una cirugía, lo primero que tiene es miedo a todo. ¿Cómo le vamos a devolver las capacidades físicas que le permitan afrontar la vida diaria? Es una persona que tiene un trabajo, es una persona que tiene una familia, y es una persona que quiere volver a desempeñarse tal cual lo hacía antes. Entonces, esa es la función de la rehabilitación cardíaca. Y así como tiene que desempeñarse en sus actividades laborales, en sus actividades
familiares, en sus actividades con los chicos. El tema es que también, esto me ganó, tiene que volver a sus actividades sexuales, y ese es otro problema, porque imagínese usted un paciente postinfartado que tiene miedo subir a la cama con su pareja, no sabe si ahí se vuelve a quedar. Entonces lo que tenemos que hacer es volverlo a las actividades. Muy bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que la rehabilitación cardíaca no es de uno solo. Es decir, así como el deportista de alto rendimiento, para que llegue a ser un medallista, necesita de un equipo multidisciplinario, esta persona es alguien que estamos rescatando de la muerte y que tiene que ser un medallista, pero un medallista de la vida. Tiene que reincorporarse a la sociedad, a sus actividades diarias. Por lo tanto, un solo profesional va a ser difícil que lo logre. Por lo tanto, necesita un equipo que debe estar a cargo de un médico rehabilitador cardiólogo, un fisio, que es el que va a hacer la evaluación, la prescripción del ejercicio, de un fisioterapeuta que entienda lo que el médico le está pasando, porque el médico le va a dar una orden de prescripción de ejercicios, y el fisioterapeuta tiene que entender esas variables que se le está mandando, el nutricionista obviamente, el psicólogo, y podríamos seguir agregando la enfermera, y podríamos seguir agregando el trabajador social, porque la persona, recuerde, no está sola en el mundo y no solamente vive para hacer el ejercicio físico y las actividades de rehabilitación. Entonces, todo este equipo multidisciplinario es el que tiene que estar presente para asegurar que la persona vuelva a ganar las actividades, por lo menos lo más cercanas a los que lo dejó antes. Contraindicaciones siempre va a haber. Si el paciente no puede moverse, obviamente es una contraindicación para reiniciar la rehabilitación cardíaca. Dentro de ellas tenemos entonces la angina inestable, la hipertensión severa en el reposo, la hipertensión ortostática con una diferencia más de 20 milímetros de mercurio, estenosis aórtica severa sintomática, arritmias no controladas, porque una arritmia no controlada puede desencadenar una fibrilación ventricular, y entonces hasta ahí quedamos. Insuficiencia cardíaca descompensada y bloqueo auriculoventricular del tercer grado. Pero hay otras contraindicaciones: infradesnivel del ST en reposo, miocarditis o pericarditis activa. Si tiene un embolismo reciente, obviamente no va a ser posible, porque si es reciente es posible que otro coagulito esté por ahí. Tromboflebitis, si la diabetes no está controlada y es más de 400 miligramos por decilitro. Si hay una limitación ortopédica severa que impida al paciente hacer actividad física, tampoco puede hacerlo. Trastornos metabólicos no controlados, y si hay una enfermedad sistémica o fiebre en el momento en que se va a decidir hacer la intervención, es mejor no hacerlo. ¿Y cuándo sí puede? Cuando tiene un paciente con cardiopatía isquémica crónica, que ya haya posinfarto agudo de miocardio, poscirugía de revascularización, si ya se le hizo la angioplastía coronaria, la angina es estable, y en caso de pacientes con angina silente, con isquemia silente, tenemos que observar bien y tener presente la observación del cardiólogo. Post-trasplante cardíaco y cardiopulmonar también puede hacer el ejercicio. Si son cardiopatías congénitas y ya ha tenido la cirugía correctiva, también debería de hacer arritmias ventriculares, pacientes portadores de marcapasos, de desfibriladores. En este punto voy a tener un poquito, porque los pacientes que tienen desfibriladores y marcapasos implantables, es un tanto diferente el ejercicio que tiene que hacer, porque el marcapaso ya le está dando un ritmo a su corazón. Normalmente cuando uno hace ejercicio, el corazón eleva la frecuencia cardíaca y eleva hasta un máximo, como explicó Marilu, del 220 menos la edad, que teóricamente es lo máximo, el 207 menos 0.8 menos la edad, que es carbono. El tema es que tenemos un máximo de frecuencia cardíaca y que ese máximo va disminuyendo conforme aumenta nuestra edad. Pero en un paciente que tiene un marcapaso, usualmente está bloqueado y se tiene que preguntar en cuánto está bloqueado. Es decir, le está dando un ritmo en el cual, si se incrementa la intensidad del ejercicio, la máquina, el aparato no va a disparar más para que el corazón siga latiendo más rápido. O sea, no va a la par con
cambio en el ritmo del ejercicio. Entonces, eso sí hay que tener bastante en cuenta. Y de los que tienen fibriladores también, porque si aumenta mucho la frecuencia cardíaca, va a producir una fibrilación y le va a disparar un disparo para desfibrilarlo. Entonces, esas son las condiciones que ahí sí habría que tener mucho en cuenta. La insuficiencia cardíaca compensada y las miocardiopatías deberían hacer. ¿Cuáles son las fases de la rehabilitación cardíaca? Este es del primer TACS de la Organización Mundial de la Salud, que como habíamos visto es de la época del 60. Entonces, el paciente inicia con aquí en el centro de rehabilitación y posteriormente va al tema hospitalario, va a su casa después de hacer una evaluación cardiovascular y finalmente termina haciendo sus actividades laborales. Ahora sabemos que la rehabilitación cardíaca tiene 3 fases. La primera fase, que es la intrahospitalaria, la segunda fase, que es la etapa de la transición, y la tercera etapa, que dura toda la vida. Es decir, paciente cardíaco que sale del evento tiene que hacer actividad física prescrita durante toda la vida. Que se ha demostrado que en aquellas personas que hacen actividad física no solo va a mejorar la calidad de vida, sino el tiempo en el que pueda haber otro infarto se va a prolongar. Muy bien, en la fase 1 entonces es intrahospitalaria. ¿Cuál es el objetivo? Contrarrestar los efectos del reposo. Hemos dicho, el agua que esté estancada se pudre. Por lo tanto, la primera fase es contrarrestar los efectos del reposo postquirúrgico. Aquí va a haber un paciente que está inestable, por lo tanto va a haber hipotensión ortostática, desacondicionamiento físico, puede haber tromboembolismo pulmonar. Aquí lo que tenemos que hacer es movilización pasiva precoz y ejercicios de respiración, sentar al paciente al borde de la cama, sentarlo en la silla, caminar dentro de la habitación. Esas son lo primero que tiene que hacer el fisioterapeuta. Y tiene que estar de preferencia con monitorización electrocardiográfica. Para la fase 2, el paciente ya va al baño y puede caminar por los pasillos. Esta caminata se debería hacer 50, 70 metros, unas 3 o 4 veces al día. Puede hacer posteriormente, si mejora esos 50, 70, la siguiente semana aumentar a 80, 150 metros, igual 3 a 4 veces al día, no todo el bloque. Y finalmente puede irse a un tema de caminata libre e independiente, si ya no le contamos que sean los 150 metros nomás, sino que puede hacer más. Es fácil contar metros en un hospital porque las losetas tienen usualmente una distancia, pero también podemos usar el conteo de los pasos. La intensidad en la que debe de ir. Usualmente en esta etapa, recuerdes, postquirúrgico, todavía está en el hospital, no debe ir a más de 120 latidos por minuto. O de la frecuencia cardíaca de reposo que tiene, que no incremente en más de 20 los latidos durante la actividad física. Y si usamos la escala del esfuerzo percibido de Borg, que va de 6 a 20, deberíamos estar en una fase menor de 3. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente camine lento, que lo haga a paso seguro, que pueda mantener una conversación y que en todo momento esté acompañado del profesional de la salud. Es decir, no lo mandamos a hacer esto solito con su familiar. Cuando acaba esta fase y el paciente ya puede deambular, entonces viene la fase supervisada. En esa fase, que también debe ser intrahospitalaria, en un lugar donde existe el equipo completo, el programa es supervisado. La intensidad se va a elevar del 40 a 70% de la frecuencia de la frecuencia cardíaca de reserva, y en la escala del esfuerzo de Borg, que va de 6 a 20, ya vamos a poder ir de 13 a 15. Es decir, todavía puede mantener una conversación, y lo ideal es empezar con ejercicios cardiovasculares, como vemos en la imagen, una bicicleta. ¿Sí? La duración del ejercicio podría ser entre 20 y 40 minutos, y siempre enfriamiento, y iniciar con un calentamiento y enfriamiento al final.
Frecuencia, unas 3 veces por semana, y aquí podemos hacer ejercicios continuos que involucren grandes grupos musculares, o sea que se mueva todo el cuerpo, y dentro de ellos la trotadora, la bicicleta y alguna clase aeróbica controlada. Cuando terminamos esta fase y está con el equipo de rehabilitación dentro de un centro hospitalario, entonces para irse tiene que hacer una prueba de esfuerzo para ver en qué condiciones terminamos la segunda fase de la rehabilitación. Y con ese resultado de la prueba de esfuerzo poder hacer la prescripción del ejercicio de lo que viene fuera. Con esos resultados vamos a la fase 3. Y la fase 3 son programas en clubes coronarios, centro de atención primaria, hay programas domiciliarios supervisados con el fisioterapeuta que va a ver si es que aprendió el ejercicio, si lo está haciendo bien y si puede controlar la intensidad del ejercicio con las herramientas que le hemos dado. Va a ir hasta un 85% de la frecuencia cardíaca de reserva, y para no complicarnos la vida, la frecuencia cardíaca de reserva es, con esta fórmula, máxima menos reposo, multiplicado por el porcentaje, que es este que está aquí, más la frecuencia cardíaca de reposo. Aquí vamos hasta los 60 minutos, seguimos 3 a más veces por semana, y podemos hacer además ejercicios de fuerza. Y cuando hacemos ejercicios de fuerza, lo que tenemos que tener en cuenta es evitar la maniobra de Valsalva. Todo paciente coronario está prohibido hacer maniobra coronaria, porque va a ser un aumento brusco de la presión y después de eso hay una bajada brusca también. Entonces, eso es lo que deberíamos de evitar. Finalmente, los beneficios: aumentamos la capacidad física, y aumentando la capacidad física aumenta la capacidad para que se valga por sí mismo. Va a disminuir las catecolaminas plasmáticas en el reposo, lo cual va a hacer que aumente el tono vagal. Aumenta circulación colateral en la zona donde ha habido el infarto y ayuda a controlar los factores de riesgo como tabaquismo, sedentarismo, el estrés, control de la obesidad, perfil lipídico y obviamente control de la reducción de la mortalidad. Y nos ponemos al final en una reducción de costos, porque esto todavía lamentablemente los seguros no entienden, y cuando hay un paciente posoperado, usualmente le cubren los primeros 1 mes a 3 meses de rehabilitación cardíaca. Y posteriormente a eso, cuando el paciente sale a la calle y está en la fase 3, lo abandona. No sabiendo que cuando un paciente lleva bien la rehabilitación cardíaca, difícilmente o con más espacio de tiempo va a regresar a una emergencia con otra arteria tapada. Entonces, el coste es en que el paciente regresa menos y obtiene una mejor calidad de vida. Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor.